porque los gastos de representación que se supone sustentan o financian esa semana de representación que tienen todos los congresistas, nos han dicho que no necesariamente son para financiar esa semana de representación, sino ya forman parte de su sueldo, que sin embargo no termina de encontrar, digamos, un sustento lógico cuando se dice, pero no tienen derecho a ese bono cuando están fuera del país, cobrando viáticos del propio Congreso de la República y con pasajes pagados por el Congreso de la República. Pero bueno, vamos a revisar esos temas con nuestros invitados, con Víctor Hugo Quijada, especialista en gestión pública, arbitraje, contratación pública y política también. Víctor Hugo, buenos días. Buenos días. Ricardo, buenos días. Muy bien. Este bono forma parte del sueldo de los congresistas, porque se nos ha dicho, ojo, no tienen que viajar, de un congresista que salió electo para Amazonas, no tiene que viajar a Amazonas para recibir ese bono por representación, este gasto por representación, si no lo puede hacer desde acá mismo en Lima, por ejemplo. ¿Es cierto? Bueno, efectivamente no tiene un carácter remunerativo. ¿Tiene o no? No es. No tiene un carácter remunerativo, pero sí está sujeto a ingreso como imputación de impuesto a la renta. Y este problema ocurre a partir de 2017, cuando a través de una directiva, Galarreta, la mesa directiva de Galarreta es quien aprueba esta modificación, porque antes de 2017 se rendía cuentas, o sea, se tenía que justificar documentalmente los sustentos, ¿no?, de estos gastos de representación de 2.800 soles. Y después de 2017 se hace esta modificación y solamente a través de informes se tiene que dar esta sustentación. Es decir, esos informes no están sujetos a ningún tipo de fiscalización. No, eso sí es falso. ¿Por qué? Porque hay que ir al origen de esta situación, ¿no? Nosotros sabemos que los fondos públicos en general, sea para gastos de bienes, servicios, gastos corrientes como este caso, independientemente que esté regulado en un reglamento, una directiva, no puede pasar por lo que está establecido en la ley de presupuesto, ni las directivas, ni normas de tesorería, que establecen de manera general que todos los fondos públicos tienen que rendirse cuenta y tienen que tener un fin público, ¿no? Más allá de que haya directivas, como hemos mencionado, la que se fue aprobada a partir de 2017, ¿no? Por ende, si bien es cierto, alguna parte de la prensa establece de que no es necesario rendir cuenta, pero eso es totalmente falso, porque sí, porque es dinero público, es dinero de todos los peruanos. Sobre el caso concreto de estos 6, 7 congresistas denunciados, incluso hay una investigación, entiendo, en el Ministerio Público, que se encontraban en el extranjero, sin embargo, cobraron estos 2.800 soles por, digamos, bono de representación, ¿no? Se está cayendo en una especie de delito. ¿Este accionar implica un delito? Sí, específicamente hay 2 delitos que se está cometiendo, ¿no? Felizmente la Contraloría, como el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación se han pronunciado que inmediatamente van a realizar las investigaciones, y aquí tenemos el delito de peculado, ¿no?, por el uso. O sea, acá, si bien es cierto, hay algunos congresistas que han devuelto, dicen haber devuelto los cheques, pero en el caso del delito de peculado es el uso indebido de los recursos o de los bienes del Estado, y solamente basta la acción, no se requiere el perjuicio. Y también el delito de falsedad ideológica en algunos casos, ¿no? Ahora, digamos, la reflexión viene aquí del hecho de que se está tratando de utilizar algún tipo de normativa del mismo Congreso, que reglamento esta directiva administrativa, para tratar de justificar, indicando de que solamente basta emitir informes, de los cuales la mayoría, más de 22, 23 congresistas, ni siquiera emiten informes y justifican sus supuestos gastos de representación a través de salidas en prensa o de Twitter, de Facebook, ¿no? Hemos visto a propósito de esto que el congresista de la UNE, me parece, y dice, bueno, yo escribo una columna en Correo. Eso, No, efectivamente, no. ¿No? En general, los gastos de representación del Estado, como establecen las normas de tesorería, indican de que es dentro de la función pública, sobre todo, y es más, el mismo reglamento del Congreso establece cuando se tenga que realizar audiencias, cuando se tenga que realizar visitas, insisto. ¿Por qué? Porque dentro de estos gastos de representación, básicamente se cumple la función de fiscalización. Porque acuérdense que el congresista tiene que legislar y fiscalizar, ya, pero los gastos de representación entonces, sirven para fiscalizar. Si es que ese congresista en su semana de representación recibe esos gastos de representación que se les entregan mensualmente, porque es una semana al mes que tienen que realizar esa labor. Si el congresista es electo por Amazonas, si no se va a Amazonas, sino desde acá dice nada más que, o se va un día nada más y luego regresa, ¿justifica o no justifica? No hay una justificación legal, ¿no? ¿Por qué? Porque la naturaleza de este tipo de dinero
se da específicamente para poder realizar la labor de fiscalización en el caso de los congresistas de provincia en sus propias regiones. Es decir, tiene asidero, digamos, la denuncia que hacía el congresista Jorge Castro de señalar a algunos congresistas que habían viajado, digamos, siendo de Lima a otras zonas por diversos motivos y cobrado ese bono. Esos congresistas dijeron que, bueno, habían hecho labores de representación, no en sus zonas, sino en zonas distintas. ¿Tiene asidero esa denuncia entonces? No, no tiene asidero, porque sí, o sea, vuelvo al concepto originario, ¿no? Lo que se requiere es realizar la labor de fiscalización. El congresista, si bien es cierto, algunos son elegidos por provincias, por regiones, cabe recordar de que uno es congresista del Perú, no solamente, si bien es cierto, tiene una representación directa con Junín, con Pasco, puede realizar labor fiscalizadora en cualquier parte, porque es su labor, ¿no? Porque, bueno, pero tiene que salir y tiene que hacer esos gastos en la función que está realizando. Y fiscalización. Así es, sobre todo. Muy bien. Vamos a darle la bienvenida a José Liche Navarro, ex oficial mayor del Congreso, que está con nosotros esta mañana también. José, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, tenemos sobre la mesa este tema de los gastos de representación. ¿Forman parte de los ingresos de los congresistas? ¿No forman parte de los ingresos? Se tenía que dar cuenta de ellos hasta el 2017, la mesa que presidió Lucho Galarreta cambió este tema. ¿Para ti está claro cómo es que se entregan estos fondos públicos, gastos de representación? ¿Y bueno, qué rendición se tiene que hacer de ellos luego? Sí, en primer lugar, si me permiten, quisiera sí, por favor. Apoyar lo que acaba de decir nuestro amigo, que es que los congresistas representan a la nación. En realidad, cada uno representa a la nación, ¿no? Pero sabemos que son elegidos por determinadas circunscripciones electorales, pero lo que prima es la representación nacional, como bien se ha dicho. Eso es importante. Bueno, en otro momento quizás tengamos tiempo de desarrollarlo. Está bien. El tema es que, bueno, para mí es nuevo esto, es decir, cuando yo trabajé en el Congreso no había semana de representación, ¿no? La llamada semana de representación, además, porque en realidad el reglamento no utiliza esta denominación, ¿no? Lo que el reglamento establece es que cada mes se deben tomar 5 días laborables para que los congresistas se encuentren con sus electores, escuchen sus preocupaciones y denuncias y las tramiten conforme al reglamento o a las otras normas que haya que aplicar en cada caso. Esa es la idea. ¿No implica el desplazamiento a su lugar de origen? Sí, ¿O sí implica? Sí, ¿no? La idea, en 2011 se modifica el inciso F del artículo 23 del reglamento del Congreso de la República y ahí se introduce esta figura. Entiendo que sí se estuvo dando cuenta de los gastos que hacían los congresistas y iban pidiendo, digamos, una especie de apoyo para este trabajo. Pero con el tiempo esto le resultó complicado a la administración y parece que hubo algunos problemas. Y en 2017 la mesa directiva toma un acuerdo, hace un cálculo y establece que a cada congresista se le entregaría 2.800 soles netos, dice el acuerdo, netos. Es decir, que es más lo que del presupuesto del Congreso se aplica, digamos, a todo este gasto, porque hay un descuento por impuestos netos y no se establece, digamos, que haya que rendir cuentas sobre esto, ¿no? Y simplemente los congresistas... Para evitar ese trámite de estar procesando... Exactamente, esa fue la razón. Sí. Y a mejor 2.800 para todos, no tienen que dar cuenta, solamente un informe. Pero esos 2.800, según el acuerdo de la mesa directiva, están relacionados directamente, es decir, su base está en el inciso F del artículo 23 del reglamento del Congreso. No hacen esa labor, y por tanto, claro, y por lo tanto, ¿no? Si no cumplen con las actividades que establece el reglamento, que son propias de esta llamada semana de representación, pues no deberían cobrarlo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir revisando este tema, Omar, amigos, luego de la pausa brevísima que hacemos a continuación. Revisamos en ampliación de noticias de hoy domingo el tema de los gastos de los congresistas en su semana de representación, si es que estos gastos están regulados estrictamente, porque parece que no, parece que es muy amplio el criterio que se estableció para precisamente entregarles
2.800 soles sin necesidad de rendición de cuentas, solamente la presentación de un informe. Y quizá no sería, digamos, más transparente o sincerar un poco el tema y efectivamente incluir estos 2.800 soles en los sueldos de los congresistas, haciéndoles notar que, bueno, se les va a entregar este dinero adicional para que tengan la semana de representación y evitar, digamos, estos temas. Bueno, eso es lo que se ha venido sugiriendo durante varios años también con los gastos operativos. ¿No? Los congresistas ganan 15.600 más 7.600 de gastos operativos que están sujetos también a pago de impuestos. ¿Qué son gastos operativos? El pago de... claro, los gastos son gastos para... No de los asesores. No, de su auto, gasolina. En realidad es parte de la remuneración de los congresistas. Ya, gastos operativos. Eso ya se ha dicho mucho, se ha estudiado y todo lo demás, que existen en gran parte de los parlamentos del mundo. La Unión Interparlamentaria tiene un informe extraordinario donde uno puede comprobar que eso se usa. Común. Es una práctica que no quiere decir que necesariamente sea bueno, pero es una práctica común, ¿no? ¿Cuánto asciende eso? 7.000. 7.600. O sea, un congresista recibe 15.600, ¿no? Menos los descuentos de ley. Más 7.600, ¿no? Más también con descuentos. Y reciben los 2.800. Entonces, claro, tú sugieres, habría que sincerarlo. Sí, claro, hay que sincerar todo, ¿no? En realidad eso es lo mejor que podría pasar, ¿no? Es decir, definir cuál es el sueldo que el congresista exactamente debe tener. Bueno, sí, exacto, porque se supone que en algún momento se dijo, no, funcionario público de mayor rango gana 15.000, no más, 15.000 soles. Por eso los 15.000 para los congresistas. Por eso los 15.000 también para los ministros de Estado. Efectivamente, no, eso está en la hay Constitución. asesores que ganan 25.000. No, más de eso, pues hasta 30.000, 40.000 soles, ¿no? ¿Cómo le sacaron la vuelta a la ley? Efectivamente, ¿no? Aquí el problema en general del Estado, porque ya para enfocarlo a nivel macro, es que existe un montón de sueldos, aumento de sueldos asolapados, ¿no? La cual es de alguna manera vulnerando la norma constitucional y la ley de presupuesto, realizan los famosos bonos, estos tipos de aumentos, los gastos operativos en el caso de los congresistas, en donde no tiene una justificación legal, ni moral, ni ética, ¿no? Porque esto frente a los ciudadanos se ve mal, es muy cuestionable. No, 15.000 máximo. No, señores, están ganando ahí 25.000. Y no solamente es el caso del Congreso, de los ministros. De igual, equivalente también, se manejan esas cifras, también tenemos a los directores, los presidentes ejecutivos de programas, etcétera, que ganan... Hay OPDs en las que, o instituciones, si no me equivoco, pero, o sea, autónomas, pero que dependen, o sea, finalmente forman parte del Estado peruano. Efectivamente. Que ganan, o sea, claro, esconden esos aumentos. Ahí esconden. En los sueldos. Ya, no se te va a pagar 12 sueldos al año, sino 16 sueldos al año, por ejemplo. Ya, esa es una sacada de vuelta, ¿no? Coincido yo con el ex oficial mayor del Congreso, en el sentido de que esas cifras hay que sincerar, ¿no? Porque se está tratando de justificar o sacarle la vuelta a la ley a ingresos que deberían estar sujetos dentro de la imputación del sueldo, ¿no? Porque no es posible que hayan, como tú hace un momento mencionabas, funcionarios que ganen 30.000, 40.000 soles bajo argucias legales, aumentos asolapados, ¿no? Y que de otra manera deberían renunciar, porque al fin y al cabo ese dinero se lo cobran a todos nosotros, a todos los peruanos. Y volviendo al tema del Congreso de la República, y yo me imagino para la percepción de cualquier persona, digamos, que trabaja en el sector privado, incluso en el sector público, que uno le digan, bueno, le vamos a dar una adicional de 7.000 soles por gastos operativos, y uno dice, bueno, yo cuando trabajo no me dan aparte por gastos operativos, ni yo recibo mi sueldo con descuentos. Entonces, a lo que voy es que, efectivamente, ¿no? Bueno, si tienen que ganar 20.000, que ganen 20.000, si tienen que ganar 30.000, que ganen 30.000, pero estamos engañando, es un sería engaño, mejor, ¿no? Sí. Partió esto de la demagogia de cierto presidente. De decir, claro, lo que pasa es que todos ganen poco. ¿Tampoco? En algún momento ocurrió, pues, cuando Henry Pease fue presidente del Congreso, por eso le llaman la ley Pease, pero en realidad no era la ley Pease. Yo era oficial mayor del Congreso en ese entonces y acompañé a Henry Pease a la reunión con cada uno de los grupos parlamentarios de entonces y todos lo apoyaron. Pero cuando ¿qué estableció esa ley? Para reducir a 15.600 el máximo, esa fue la ley que redujo, porque antes, digamos, había, por lo menos no en el Congreso, porque ahí había gastos operativos, pero estábamos caminando a un sinceramiento de eso, ¿no? Pero en otras entidades sí, era el sueldo completo, y después se redujo. El presidente de la República es el que más gana y no pasa pues de los 17.000 soles, ¿no es cierto? Pero los grupos parlamentarios de entonces, todos, apoyaron
Cuando estaban en el pleno ya se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, pero ya era muy tarde, ya, porque la opinión pública estaba encima. ¿Es costoso, digamos, viendo las cifras de este Parlamento, viendo una data que tenemos, que los gastos, por ejemplo, para viajes han aumentado un 25% en el último periodo, si lo comparamos con el Congreso anterior? ¿Es costoso? ¿Es lo que cuesta? Lo que cuesta, lo que le está costando mucho al Congreso, bueno, aparte de la falta de control, es el individualismo parlamentario. Cada parlamentario es una suerte de príncipe, ¿no? Que tiene una oficina con una gran cantidad de personal, sea en su propio despacho, o también cuando son presidentes de comisiones, de grupos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Cuando los grupos parlamentarios son fuertes y cuando el Parlamento gira como debe girar el Parlamento contemporáneo, principalmente alrededor del trabajo de los grupos parlamentarios, entonces ese presupuesto se reduce. ¿Por qué? Porque en lugar de tener tantos asesores individualmente, la mayor cantidad del presupuesto del Congreso, por ejemplo, destinado a asesoría, iría a los grupos parlamentarios. Y no a cada príncipe. No, y eso además ayuda a cohesionarlos y los obliga a actuar de manera coherente. Ahora, en el panorama que tenemos ahora en el Congreso peruano, esto ya es sumamente difícil, ¿no? Por la atomización. Sí, pero se ha transgredido la ley porque finalmente todo apunta hacia eso, ¿no? Es decir, la fiscal de la Nación de inmediato vio este caso y con una velocidad que todos apreciamos, pero que no ha tenido para otras circunstancias, dijo: los investigo y los proceso. Bueno, está indagando. En el caso de peculado yo no creo que prospere. Falsedad ideológica podría ser si es que han presentado informes sobre sus actividades que contengan información falsa. En ese caso sí podríamos estar hablando de una indagación, a ver hasta dónde van por falsedad ideológica, pero ya eso es un tema pues fiscal, ¿no? Claro. Para ti, Víctor Hugo, ¿hay delito ahí? Sí, efectivamente, como al primer bloque mencionábamos, yo pienso que sí se configura el delito de peculado porque es el uso indebido del dinero. O sea, el fin supuestamente es representar, ¿no? Si bien es cierto, el concepto representar para unos será uno, para otros otra tonalidad, lo que se entiende es de que es para que ejerzan la función pública de fiscalizar, de realizar sus acciones, digamos, representativas frente a los ciudadanos. Ahora, si es que no se está cumpliendo ese fin, efectivamente estamos de peculado. Hay que recordar que bajo la nueva norma, el peculado, o lo general, los delitos de corrupción, ya no se requiere el perjuicio, solamente la acción, ¿no? Por tanto, para mí sí se estaría configurando el delito de peculado, y por el lado de falsedad ideológica sí coincido en el hecho de que seguramente habrá que revisar esos famosos informes, ¿no? ¿Cuál es el contenido de esos informes para ver qué boletas? No vaya a ser que, acuérdense, hace mucho tiempo vieron esto de los comepollo, ¿no? Que inventaron que pagaron un montón de comidas. Vamos a ver si es que este tipo de gastos corresponden a esa función representativa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que establece en la Constitución, lo que establece el mismo reglamento del Congreso es el hecho de que los congresistas realizan una función de representación del Estado, ¿no? De los ciudadanos, ¿no? Entonces, el fin público no tiene que verse burlado por determinadas acciones ilegularidades de determinados personajes que ya estamos acostumbrados a ver en Congreso tras Congreso tras Congreso, que se tratan de utilizar la ley para justificar sus acciones indebidas, ¿no? Ahora, estos gastos, digamos, en viajes internacionales, ¿no? Hay una información que ha sacado, por ejemplo, los congresistas más viajeros. ¿Se puede regular, se debería regular de alguna manera también los viajes al extranjero? Totalmente. Justificarlos, o sea, porque solamente se justifican aquellos que realmente son útiles para el Congreso. Y el resultado de ese viaje, que debería estar, incluido en un informe, debía socializarse entre todos si es de utilidad, y en la mayoría de casos debe ser de utilidad. Hay países o grupos de parlamentarios de algunos países que tienen, digamos, una cierta organización y una cierta tradición en cuanto a cómo prepararse y cómo participar en estos viajes. Incluso tienen delegaciones más grandes que las peruanas, pero tienen un propósito, ¿no? Lograr algo, obtener información, intercambiar información, hacer compromisos. Tiene que haber un plan, ¿no? Entonces el Congreso debería beneficiarse, y por supuesto el país, si el Congreso mejora, de estos viajes. Los viajes no deberían ser, digamos, una suerte de premio o asignación a los congresistas, ¿no? En eso se han convertido, ¿no? Bueno, yo recuerdo que antes era así y había una batalla interna en el Congreso entre los políticos y la administración, ¿no? El congresista tal hasta ahora no ha viajado, entonces le toca. ¿Cómo que no ha viajado? Y si no conoce el tema, digamos, de la reunión a la que va a asistir,
¿no? Y los enviaban nada más, ¿no? Ahora no sé si sea así, probablemente en parte sea así. Lo cierto es que lo que se requiere en realidad es una gran reforma del Congreso, ¿no? Y en este tema de la llamada semana de representación, creo que hay que seguir al presidente del Congreso en el sentido de que él se ha comprometido a promover una reforma de este régimen, o darle forma, si se quiere, clara a este régimen para que sea transparente y para que aquello que conocemos como semana de representación, o en general para que el ejercicio de la función de representación sea más eficiente, en beneficio pues también de la imagen del Congreso, que al final si mejorara lo que va a ocurrir es que va a tener un impacto sobre la forma como la gente va a sentir la democracia, en fin. Entonces hay que apoyarlo en ese sentido. Y quienes evidentemente no han desarrollado actividades propias de la llamada semana de representación, es decir, las que están previstas no con precisión, pero con cierta claridad en el inciso F del artículo 23 del reglamento, y han cobrado los 2.800, pues deben devolverlos, y ya está. Bueno, perfecto. Vamos a ver qué rumbo toma esta discusión y qué rumbo toma la investigación, la indagación que está haciendo la Fiscalía en este caso también. Muchísimas gracias a ambos por gracias esta mañana aquí gracias en Ampliación. José Eliche, ex oficial mayor del Congreso, y Víctor Hugo Quijada, especialista en gestión pública. Buenos días. Buenos días. Domingo. A ustedes.